Muy buenos días, mi nombre es Paula Andrea Padilla Roncayo y en el día de hoy les estaré abordando las páginas 134, 135 y 136 del libro Arte de América Latina de la autora Marta Traba. Para ponernos en contexto, lo que pasaba en este periodo, es importante traer desde un contexto político. Los artistas aquí pues buscaban salvar la imagen, mantenerla de tal forma que el lenguaje pues sea decodificable pues por la comunidad y también así evitar romper la parte del público pues con la obra, lo cual acá en América Latina se asume una cultura de resistencia frente a los centros hegemónicos y la ocupación cultural que se vivía en esta época. También desde un contexto social, el arte juega un papel fundamental porque pasa a ser un lenguaje compartido con la comunidad, lo cual se rescataba sobre todo la necesidad de que el público se adentrara a la obra y también además que los códigos artísticos pudieran ser asequibles y ser decodificados por la comunidad sin separarlo del público. También tenemos desde un contexto económico, al mismo tiempo se vivía en Estados Unidos y Europa un sistema mediático en el cual el artista se veía como una estrella, es decir, una estrella de televisión, de cine. En cambio, en el contexto de América Latina no existe esa cadena de promoción del mercado capaz de imponer ese prestigio como se vivía en Estados Unidos y en Europa. Como antes mencionado, lo veían como una estrella que era totalmente diferente porque se veía más que todo el arte de oficio que favoreció en este periodo la formación de dibujantes y grabadores, más que todo al oficio. Desde un contexto artístico podemos decir que los artistas figurativos lograron adaptarse a las tendencias mundiales, pues surgieron expresiones como el arte de la nada, el arte de choque, el arte de la inmundicia, que se caracterizaban por traer temas como ritos sangrientos que se convirtieron en la época en gran noticia. Estos eran los artistas figurativos. En cuanto a los movimientos y estilos artísticos, tenemos el hiperrealismo, que se caracterizaba por representar la realidad con un nivel más de detalle, tan preciso pues que las obras parecían fotografías. Además se utilizó el realismo fantástico, síntesis impresionista. Los artistas hiperrealistas además emplearon técnicas minuciosas en sus obras como el uso de la luz, la textura. Artistas plásticos. Bueno, en cuanto a los artistas plásticos, tenemos a Antonio Seguí. Antonio Seguí nació en 1934 y falleció en el 2022. Él fue un destacado pintor, grabador y escultor argentino. Nació en Córdoba, Argentina, y estudió en París. Pues se destacó por utilizar técnicas como serigrafías, fotograbado, litografías, aguafuertes, aguatintas. En cuanto a los temas característicos de este pintor, fueron los hombres con sombreros. Además, en cuanto a las obras destacadas, tenemos el hombre urbano, la mujer urbana y niños urbanos. Bueno, la siguiente obra se titula Hombre Urbano, en el año de 1999 por Antonio Seguí. Pues la técnica fue una escultura de acero pintado de dimensiones 12 metros de alto y 18 de largo. Se encuentra ubicado en la terminal de buses de la ciudad de Córdoba, Argentina. Pertenece al figurativismo moderno y pues esta obra refleja la experiencia del individuo en la ciudad moderna, enfatizando la sensación de anonimato y desplazamiento del hombre a la urbe. Además, se caracteriza por figuras repetitivas, pues el manejo del uso del color, los personajes caricaturescos, además esa relación que quería expresar el artista, el hombre y el entorno metropolitano. Bueno, la siguiente obra se llama Mujer Urbana de Antonio Seguí. En el año de 1999 también se encuentra en Córdoba, Argentina. También pertenece al figurativismo. Pues esta obra se caracteriza porque el autor quiso representar cómo la mujer se adapta en la ciudad y además cómo enfrenta las tensiones de la vida metropolitana. Como observamos, se ven colores fuertes. El autor usaba mucho la paleta de colores primarios
Bueno, en cuanto a otras obras destacadas de este autor, tenemos Ciudad Mágica, que se realizó en el año 2003 con la técnica óleo sobre tela y además litografía. En cuanto a las dimensiones, estas varían. Tenemos que pertenece al movimiento neopresionismo, la figuración narrativa, pues esta obra se refleja la deshumanización de la metrópolis, porque sus temas iban enfocados a la ciudad. El artista utiliza mucho el humor, la ironía de las grandes urbes y pues aquí representa de forma de caricatura. Aquí observamos el hombre de sombrero navegando por esa soledad y pues la presión pues de la ciudad. También tenemos niños urbanos. Esta es una escultura en acero pintado en el año 1999. El autor es Antonio Seguí. Pertenece al arte contemporáneo latinoamericano y encontramos esa presencia infantil en la ciudad que quiso mostrar el artista, el entorno metropolitano. Además utiliza esas figuras estilizadas en colores vivos, repetición pues de personajes. La obra combina también el humor y además quería mostrar esa espontaneidad y dinamismo de los niños en la obra. Bueno, el siguiente autor que les traigo es Armando Morales. Fue un artista nicaragüense considerado uno de los más representativos del movimiento de la neurofiguración de América Latina en los años 50. Participó en bienales. Además, sus obras las llevó a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Las técnicas más utilizadas de este pintor fue el grabado y la litografía. Además, sus obras destacadas fueron Mujeres en el agua, Selva tropical, Guerrilleras, Pescaderas. Título de esta obra que les traigo es Mujeres en el agua, del año 1970, de Armando Morales. Utilizó el realismo latinoamericano, figurativismo contemporáneo, en lo cual tiene en esta escena una carga simbólica, sobre todo la sensualidad de la mujer, las figuras femeninas, muy característico de sus cuadros, también el interés por la figura humana, la naturaleza y la espiritualidad, como se observa en esta obra, pues la belleza femenina y el silencio interior. También tenemos Selva Tropical del año 2000, también pertenece al figurativismo, realismo mágico, donde se ven los paisajes exuberantes, la naturaleza, además la gama de los colores, como son los verdes, que destaca mucho la densidad, y también los colores, pues tierras. También el paisaje era muy característico de las obras de este autor, donde se representaba la naturaleza, lo místico, esencial, y además el realismo pues mágico propio del arte latinoamericano. También encontramos la siguiente obra, como lo es El guerrillero muerto, del año 1962, del autor Armando Morales, técnica óleo sobre lienzo. También la obra destaca el dolor de estas personas que se enfrentan pues a la guerra, y también en cuanto a la tonalidad son tonos terrosos que evocan esa parte del dolor, también la resistencia y la lucha con la violencia en América Latina. También tenemos Pescaderas del año 1979, la técnica es óleo sobre lienzo, lo cual representa la figura femenina, la fuerza, la serenidad, también la composición equilibrada de los tonos terrosos, atmósfera envolvente y también ese carácter pictórico, y destaca mucho a la mujer profundamente, también la parte simbólica. Bueno, el siguiente autor es Benjamín Cañas, fue un artista salvadoreño, principalmente en la modernidad artística de Centroamérica. Desde finales de los años 60 y 70 trabajó frecuentemente en Washington, en el Museo de Artes de las Américas, incorporó varias obras. Además, en cuanto a sus cuadros, se destaca Autorretrato, la modelo y el artista, 1977, autor Benjamín Cañas, el movimiento artístico perteneciente al realismo mágico, neurofiguración latinoamericana. Pues esta obra recrea la escena introspectiva que fusiona la figura del artista con su musa. Además crea especie de una reflexión sobre la identidad del proceso creativo. También encontramos el realismo mágico, donde lo cotidiano, una escena cotidiana, se transforma en una experiencia visualmente rica y cargada de gran significado, simbolismo. La composición de esta obra sugiere un diálogo con el creador
y la inspiración es que el espectador se recree en ella. Además, se encuentra una visión única de la relación entre el artista y su obra, lo cual visualmente recrea al espectador y cautiva. También encontramos la siguiente obra titulada Casca Leather to Milena de 1976, Benjamín Cañas. También es una técnica óleo sobre lienzo, óleo sobre panel de madera. Esta técnica le permite a Cañas lograr una superficie lisa como una joya y trabajar en esta técnica. Encontramos en esta obra el arte neurofigurativo con fuertes influencias del surrealismo. Cañas retoma la figura de la neurofiguración, composiciones que destacan los temas oníricos y también la parte surrealista. También encontramos en esta obra que la pintura no es una ilustración literal de las cartas, sino una meditación visual entre la psicología del escritor y la naturaleza de su tumultuosa relación con la periodista Milena Quesesca. Entonces vemos en esta imagen también sobre todo las tonalidades, la iluminación y los colores cálidos. Obra de Benjamín Cañas, The Illusionist, esta técnica óleo sobre tabla, también del arte neurofigurativo, nueva figuración, y también encontramos la influencia del surrealismo y el realismo mágico. The Illusionist pertenece a la etapa más dura y se caracteriza por estilo del arte neurofigurativo con influencias surrealistas. Cañas emplea un realismo técnico detallado para representar estas obras, sobre todo el carácter onírico de la obra. El tema central de esta obra es la pintura escenificada de un acto de circo-magia, sirviendo como vehículo para explorar esos temas existenciales que embargan al hombre, la parte psicológica. También encontramos la vigilia de Benjamín Cañas, también es una técnica óleo sobre panel de madera, también es un movimiento artístico de la neurofiguración. Y pues aquí la vigilia sugiere un estado de alerta, de insomnio, espera solemne, lo que concuerda con esa atmósfera extraña, inquietante de la escena. También vemos esa parte grotesca, cómo se fusiona, y esa parte psicológica. También encontramos que los tonos están en tonos cálidos. Y por último tenemos al artista Andy Warhol. Fue un artista estadounidense reconocido por ser uno de los pioneros del pop art. Tenemos obras como Título de Marilyn. Este está hecho por técnica serigrafía sobre lienzo. En cuanto a la interpretación de esta obra, es la repetición de la imagen de Marilyn Monroe. Está extraída de una ficha promocional de la película de Niágara, en el cual enfatiza a los medios de comunicación esa repetición, esa sociedad de consumo, por lo cual hace esta repetición de esta actriz Marilyn Monroe. También encontramos el título de Campbell Soucan. El autor aquí también enfatiza esa interpretación crítica por la sociedad del consumismo estadounidense. Entonces convierte un producto cotidiano, de uso cotidiano, en una obra en serie de 32 latas idénticas, lo cual refleja esa sociedad de consumo de los años 60 estadounidense. También es como esa crítica. Encontramos también otra obra, Haze Elvis, de Andy Warhol, técnica serigrafía sobre lienzo, movimiento pop art, también simboliza esa muestra de repetición, símbolo también de esa idolatría mediática. Aquí recrea esa repetición del artista Elvis, y además 8 veces. Entonces él quería hacer como esa crítica de esa sociedad del consumismo, pero también no solamente a los objetos, sino a los artistas, ese ídolo. También encontramos otra obra que se llama Buzzsaws, que es técnica serigrafía, esas cajas de madera también por serie, también una sociedad del consumismo, en el cual el artista transforma esos elementos cotidianos y los coloca en serie. Y también aquí vemos que estas obras llegaron a estar en grandes museos porque querían mostrar esa parte de que había una sociedad de consumo y cómo esto representaba
la idiosincrasia estadounidense en esa época, sobre todo con los artistas. Bueno, como reflexión final, la transfusión de las vanguardias en Latinoamérica fue esa transformación del arte en cuanto a los artistas buscaron su propia identidad, alejándose de aquellas pues, dependencias culturales de Europa y Estados Unidos, creando así como una resistencia frente a aquellos modelos hegemónicos que imperaban. En este contexto latinoamericano. Gracias.